Pero cambiemos de tema y vayamos ahora a lo que ha sido trascendente e importante en las últimas horas. Sin duda, el hecho más importante del 2017, la decisión del Tribunal de Justicia, del Tribunal Plurinacional, y luego las elecciones judiciales que se han celebrado ayer. Y para hablar de este último tema, contamos con la presencia del viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Viceministro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo. Ya la actividad navideña va llegando un poco a la agenda de todos, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya se sienten los ánimos navideños, la familia se encuentra y creo que es una linda oportunidad para compartir. Y seguramente va a bajar un poco el clima de tensión que actualmente existe en el país a medida que nos acerquemos al 25 de diciembre y al 31 de diciembre. Somos un país pacífico y expresamos nuestras demandas, nuestras diferencias todo el año, pero sí, yo creo que fin de año se reserva para la familia, la Navidad es paz. Seguro que sí. ¿Usted pasa la Navidad en Santa Cruz como Yo cruceño? paso la Navidad en Santa Cruz. No he tenido el gusto todavía de estar en una Navidad aquí en La Paz, pero seguramente que algún momento voy a... Tal vez le toca. ¿Y ayer votó en Santa Cruz o en La Paz? Voté en Santa Cruz. En Santa Cruz. Muy bien. Hablemos ahora justamente de las elecciones que se cumplieron ayer en todo el país. Se han dado varias lecturas a los resultados de estas elecciones. La del presidente del Estado, Evo Morales, esta mañana muy temprano apuntaba, por ejemplo, a atribuir gran parte de la votación a favor del nulo a una especie de conspiración de la derecha. ¿No será esta una visión muy simple de las elecciones, una derecha con gran capacidad de influencia y un conjunto de ingenuos que llegaría a más del 51% que vota por el nulo? Lo que ha dicho el presidente el día de hoy se refiere primero a reconocer una importantísima participación ciudadana, cultura democrática en el país. Lo segundo es que estas elecciones judiciales, elección de magistrados, de tribunos, no ha tenido en el mismo proceso eleccionario la elección de ninguna autoridad política ni nada por el estilo. Son postulantes al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Agroambiental, al Tribunal Supremo de Justicia, a los órganos del Estado, a los órganos judiciales del Estado. Por lo tanto, está claro que cualquier reivindicación de victorias, de resultados, no alude o no corresponde a hacerla al gobierno o a ningún otro ente que no sea específicamente el del órgano judicial. Ahora, claro, con todo hecho político, en Bolivia las cosas no son absolutamente asépticas en nada de lo que ocurre en política. Como todo hecho electoral está vinculado con la política y el mensaje de una mayoría que apunta al voto nulo, seguida de una segunda ubicación del voto blanco, nos da una señal de rechazo a lo que está pasando en muchos ámbitos del país. ¿O no es la lectura del gobierno? Pero lo que no hay que hacer, Juan Pablo, es casar o unir el voto nulo y el voto blanco. Es en primera instancia lo que han querido hacer algunos políticos de oposición, inmediatamente pensar de que 1 más 1 es 2. El voto nulo ha sido en parte depositario de una campaña política de la oposición que ha salido a no solamente graficar en todos los escenarios posibles la incitación al voto nulo. Por supuesto que hay un ciudadano que también ha consumido su propia decisión, no se computa todo ese voto nulo, ese caudal de voto nulo a un trabajo de la oposición. Sí, una parcialidad de ese voto nulo estuvo secundado por una campaña política. Y por eso el presidente hoy hablaba de esa campaña del voto nulo. Usted acaba de decir que ese voto nulo puede ser separado entre un resultado de una campaña política y una actitud propia del elector. ¿Por qué al gobierno le cuesta reconocer que el 51% de votos a favor del nulo es una señal
crítica con la decisión del tribunal que esta semana, o la anterior mejor dicho, decidió avalar la repostulación de las autoridades del Estado, y también por qué le cuesta aceptar que puede ser un voto crítico contra el estado de la justicia en Bolivia? No nos cuesta aceptar nada de lo que menciona. En todo caso, hay un voto de ese 51% del voto nulo que es partícipe de alguna fatiga, alguna situación contraria al estado de situación de la justicia. Yo lo digo, aunque no es científico lo que estoy diciendo, y también lo que usted está preguntando no es científico porque no lo hemos medido, pero de alguna manera me atrevo a hacer alguna percepción sobre este 51% y lo puedo dividir en tres partes. Sería irresponsable de mi parte yo decirle un porcentaje, pero yo creo que en tres partes. Uno está el de la oposición. Obviamente se ha hecho campaña, ha movilizado recursos, ha hecho todo un esfuerzo en redes sociales, en el territorio mismo, para poder incitar al voto nulo. Como lo ha hecho el gobierno a favor del voto por algunos de los candidatos, o por el voto. No, nosotros no hemos hecho, es que no hemos hecho eso. Ahí hay una equivocación. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de campaña para ningún tipo de candidato. Las personas o los postulantes que estaban seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en todo caso, no podían hacer campaña, no podían pedir voto. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Voto válido, nosotros, ¿verdad? lo que hemos hecho es decirle a la gente, y le puedo pasar videos, hay un montón de información, le hemos dicho: participe, vaya y vote útil, vaya y vote para transformar la justicia, porque el voto nulo no tiene ningún efecto. Eso hemos dicho. Yo he dicho eso, lo he dicho muchas veces. Lo mismo ha hecho el órgano electoral, con la diferencia que habrá dicho el órgano: están reconocidos tres tipos de votos, ¿no? Pero nosotros hemos dicho: señor, señora, salga, decida usted conciencialmente, tómese un tiempo, un momento para revisar la formación de los candidatos, la trayectoria, y decida, porque su voto tiene validez. Ahora, evidentemente el voto nulo no tiene un efecto legal, pero insisto en que tiene un voto simbólico de una expresión, de un estado de ánimo y de una predisposición de la gente. Y ya no es casualidad que en dos elecciones judiciales tengamos un voto significativo a favor de la opción nulo. Ha crecido en relación a las elecciones del 2011, y a esto se suma la decisión del Tribunal de Justicia que determinó la repostulación indefinida de las autoridades del Estado. Por eso le decía un poco, nos salimos de esa distribución que yo quería hacer. Un voto es ese voto movilizado con recursos de la oposición, con todas las formas posibles para posicionar el voto nulo. Lo han hecho ellos, han salido públicamente. Otra parcialidad de ese 51% yo lo atribuiría a también el desconocimiento de mucha gente, que evidentemente hay un desconocimiento sobre cómo se votaba. Hay esa forma finalmente no administrada por la información individual de cada ciudadano. ¿Y la tercera opción? Y la tercera opción es eso que estamos diciendo. Hay sin duda una fatiga, hay una expresión que puede ser muy distinta a la movilización de la oposición. Han coincidido probablemente, esa población, no sabemos el porcentaje, por eso le digo, no es científico, yo no le podría dar, el día que haga un grupo focal, una encuesta, yo le traigo con precisión, pero podría existir también, sin duda, un ciudadano que no le ha gustado la información, no creía en que se podía cambiar así la justicia, y finalmente el malestar. ¿Usted pondría en esta tercera categoría, en el grupo de personas que tienen cierta fatiga, como lo ha denominado, a quienes se han sentido afectados porque la voluntad del 21 de febrero del 2016 no ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional Plurinacional? Podría ser una razón, pero no es científico. No podríamos atribuirle esa razón. Yo siempre he pensado de que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional relativa al control de convencionalidad es una cosa,
el referéndum del 21 de febrero es otra cosa, pero sin duda la oposición también ha salido a graficar, a posicionar este tema, los ha tratado de cazar los temas. Por lo tanto, no podría escaparse de la posibilidad de que un ciudadano también haya consumido estos temas, porque los ha visto, los ha recordado y podría tener alguna incidencia. Por eso el 51% del voto nulo está muy, muy atomizado, creyera yo, por estas corrientes de determinación ciudadana que han tenido, creo yo, estas tres interpretaciones. De todas maneras, lo que quiere decir que la oposición, lo que quiere decir, para resumir, que la oposición no puede batir palmas y decir, nosotros hemos alcanzado el 51% y ese 51% es un rechazo al gobierno, como lo están diciendo. Eso es irresponsable, eso es ser deshonesto y, claro, manejar de manera arbitraria y demagógica los términos y las cifras. De ninguna manera esta elección judicial tenía un carácter plebiscitario. Porque los candidatos no eran nosotros. La derecha también podrían decir algo similar del discurso oficial, que se atribuye el 51% a una especie de conspiración electoral de la derecha. Son visiones y desde luego cada una tiene sus matices, ¿verdad? Pero es que es pública, es que Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Rubén Costas y Dora Medina han salido públicamente a decir, usted debe votar nulo. Y han dicho en los últimos días, ahora existe en Bolivia una dictadura, no hay democracia y hay una tiranía, y por eso tienen que votar nulo. Lo han dicho. Pero entonces ¿no es una nosotros... legítima de un opositor o de un político? No, claro, puede ser una posición legítima, pero la población debe saber lo siguiente, que estos mismos políticos de la oposición que han salido a decir eso, de manera libre, democrática, inmediatamente cuando estaban diciendo eso, también nosotros tenemos el deber y el derecho de informarle a la población que durante sus gobiernos o el ascenso para hacer gobierno han tenido menos votación que, por ejemplo, Gregorio Haro o Elba Terceros o María Garrón, solamente aquí en el Tribunal Agroambiental. O sea, contabilizados los votos de un magistrado o de un tribuno, han tenido más votación que Jaime Paz Zamora, que Tuto Quiroga o que Carlos Mesa. Entonces, también tenemos el derecho legítimo de informarle a la población esto. ¿Por qué? Porque ellos han dicho, no han alcanzado el 50% o en la mayoría absoluta, por lo tanto, no son legítimos. Entonces, nosotros hemos dicho y hemos recordado, evidentemente, que ellos han gobernado con 22% y eran paladines de la democracia. Sin embargo, nos descalifican. Políticas y electorales. Pero la moral y la ética, independientemente de cualquier contexto, siempre tienen que estar al frente. Y yo no puedo decirle a usted no es legítimo porque no alcanzó la mayoría absoluta, cuando yo nunca pude alcanzar esa mayoría absoluta, pero igual goberné. Entonces, tenemos que tener coherencia con lo que decimos. Por ejemplo, ¿qué no es ser coherente? No es ser coherente, es irse a Honduras, Tuto Quiroga se va a Honduras, a observar una elección en una misión electoral, y esa elección está antecedida por un proceso similar o igual de interpretación y de convencionalidad, con un fallo que permitió la habilitación del candidato oficialista en Honduras. Y él desde Honduras descalifica el fallo, pero está monitoreando, está observando y está representando en Honduras. Esas son las cosas incoherentes. Uno en la vida tiene que tener coherencia. Hablemos y si uno de dice, legitimidad. no es legítimo, usted, entonces uno tiene que revisar un poco los antecedentes, si uno ha sido legítimo en los términos que está denunciando. Nos ha parecido sorprendente los datos, y porque es fácil, cualquier ciudadano puede entrar y revisa los datos oficiales de elecciones pasadas. Y claro, es absolutamente incongruente que nos hablen de legitimidad
de esta elección judicial cuando ellos han tenido menos votación, ni siquiera ahora el porcentaje, menos votación. Es muy claro de deducir. Por ejemplo, hagamos un ejercicio, viceministro. ¿Usted de qué colegio salió? Alemán. Del Colegio Alemán de Santa Cruz. Correcto. Pongámonos en el caso de que se elige la directiva de exalumnos del Colegio Alemán. Usted se postula como candidato a presidente, votan 100 personas y 60 votan en su contra. Y 30 votan a su favor, y por las normas electorales, con los 30 votos, usted es presidente de la Asociación de Exalumnos. ¿Se sentiría una autoridad legítima? Me sentiría una autoridad elegida, pero a futuro no utilizaría determinaciones y afirmaciones que en todo caso sean contrarias al ascenso en la representación o en la presidencia que usted me indica. Pero me dice electa, pero claro, no legítima. No, pero si las reglas del juego, el estatuto para elegirme, me habilitan a ser presidente con esa votación, por supuesto que en uso del estatuto asumiría. Pero en Bolivia, ¿se sentiría claro, legítimo? Pero por eso le digo, me sentiría autoridad electa. No legítimo. Probablemente la legitimidad tendría según también el estatuto, según las normas, una interpretación variada. Podría tener una legalidad en el ascenso y una débil legitimidad. Pero por eso le digo, la conducta que debe tener uno no es reproducir lo que yo no he podido lograr a futuro y decir ustedes no son legítimos cuando nosotros no hemos sido legítimos. Porque ¿qué pasaba el año 89, el año 93? Juan Pablo, usted se recuerda, el ciudadano votaba, pero no elegía. Yo votaba por el candidato A para que no salga el candidato B, pero resulta que el candidato B y C se unían para que salga el A y así. Entonces, en ese contexto, la legitimidad también era cualquier cosa, pues. Y estos que hoy nos dicen, ustedes no son legítimos, estos no eran legítimos. Entonces, a eso me refiero. Uno debe tener conducta coherente, debe tener la claridad cuando afirma algo. Y nos parece un insulto a la inteligencia que salgan los presidentes en coro y cada uno reproduzca una afirmación de que no son legítimos estas autoridades cuando en sus gobiernos han tenido menos votación y menos porcentaje. Y obviamente eso es absolutamente inmoral, es absolutamente antiético. También ha surgido la explicación del vicepresidente del Estado que observaba que antes con 157 votos, se refería a los integrantes de la Asamblea Legislativa o del Congreso de ese entonces, se nombraba a magistrados. Pero tal vez olvidó el vicepresidente que esos 157 representantes representaban a su vez a millones de bolivianos que votaron por ellos. No estamos forzando un poco las figuras con los números del 157, sin contar los millones que hay detrás de cada asambleísta, y también no estamos forzando un poco los números con lo que era la realidad política de hace algunos años en el país, que es desde luego diferente a la del presente? Juan Pablo, habían tres cuestiones que son absolutamente distintas y diametralmente opuestas a la elección judicial de hoy, que puede ser perfectible, que puede tener dificultades, que puede tener todavía necesidades de fortalecimiento. Pero hay tres cosas que se distinguen. La primera es que para elegir un magistrado, un tribuno, en 1997 en gobiernos de Tuto Quiroga, o en el año 2002 en gobiernos de Carlos Mesa, Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, ¿cómo se elegían? Primero, que los partidos políticos que se habían cuoteado la administración pública, que funcionaban de forma clientelar, hacían una convocatoria a que desde los partidos políticos pudieran enviar a las personas, a los ciudadanos, para hacer una negociación que obviamente transcurría durante varios días. Los currículums de las personas se referían al partido político, no se referían a si eran preparados en esta
si tenían doctorado, si tenían maestría, especialidad. Era el partido político. Aquí había uno del MIR, había uno de ADN, había uno del MNR, de la Nueva Fuerza Republicana, de la UCS. Aunque considera que ni con el anterior sistema, que es el que usted ese es el primero, ni con el actual han mejorado las cosas. Claro, pero esa es la primera condición absolutamente distinta. La segunda es la que dice el vicepresidente, y yo me ratifico en qué. Esas 157 personas que evidentemente llegaron por el voto, no se olvide que en 1997... En 1989 no había todavía uninominales. Ya, llegaron con un voto, precisamente con una votación de 309.000 votos. Llegaron estos 157 diputados. Estos 159, estos diputados con esta votación. Eran el 89. Claro, no, pero estamos hablando de la cantidad de votos, ¿no? Correcto. Entonces, con estos votos llegaron el 89 con 309.000 votos. Con 584.000 llegaron el 93, con 484, esos diputados. Por ejemplo, ¿cuánto sacó el diputado Monasterio? 43.000 votos. Si comparamos, hay magistrados que han sacado, el más bajo seguramente debe ser de Sucre o de Pando, hay algunos de 25.000, hay algunos de 32.000, estamos hablando de una votación sustancialmente mayor que la que existía en el Congreso. Pero que encima para la elección de todo diputado, ¿verdad? Claro, pero por eso le estoy diciendo, estos 309.000 de ahí salían los diputados. El año 89, Evo Morales llegó con una votación similar. El diputado Evo Morales fue el 97, cuando ya había uninominal. Fue el candidato más votado, sacó el 67%. Pero las cantidades absolutas de voto eran más o menos similares. Pero las cantidades totales generales, le estoy hablando total general, la más alta, el 2002, 624.000. Claro, iba creciendo el padrón. Solamente 3 magistrados han sacado 661.000 votos. Es decir, fíjese la votación de los magistrados de manera conjunta es absolutamente mayor, y por eso hemos querido mostrar esto hoy, porque la alusión a que ustedes no son legítimos sale de personas que en su momento no han tenido más que un respaldo del 22% para poder gobernar, y aún así han expresado que eran los paladines de la democracia. Pero y no estos señores nos dicen hoy... peras con manzanas. No, estamos... Porque una cosa es elegir diputados, senadores y otra magistrados. Estamos comparando el concepto, lo que usted me estaba diciendo de legitimidad. Usted ha puesto un ejemplo cabal. Cierto. Usted me está diciendo que si yo, ¿qué creo de esa legitimidad en la elección de la directiva del colegio alemán? Y yo le dije, es decir, podría ser legal, pero tal vez mi legitimidad tenía cuestionamientos. Seguro. Es imposible que yo le diga soy el más legítimo, porque no era así. Fue elegido con 30%, como usted me lo dijo. Pero le estoy diciendo que esa afirmación y esa conducta yo no puedo trasladarla en el futuro, porque está la información a la mano para cualquier ciudadano, y que pueda ver que cualquier magistrado hoy ha tenido más votación, y 2 juntos y 3 que los que gobernaron este país del 97, del 89 al 2002. Entonces, está claro el punto de vista. Esa es la alusión sobre legitimidad. Está claro el punto de vista del gobierno. ¿Qué le parece si comentamos algunos puntos de vista de algunos opositores o de personas críticas a la gestión del gobierno? ¿Cómo no? Comencemos con Luis Revilla, que estaba hace poco aquí en el estudio acompañando a su esposa. Él dijo, ojalá el gobierno lea con sabiduría los resultados para reencaminar sus acciones y de esa manera el país salga beneficiado. Que vea la votación de ayer como una profunda crítica que le está haciendo la mayoría de los bolivianos hacia las medidas que está alentando, y sobre todo a este afán de desconocer la voluntad popular que se expresó ya el 21 de febrero. Su comentario, así de corto para que revisemos varios. Facilito o facilingo, como decimos. Error, porque el gobierno no era candidato en esta elección judicial. Nosotros no tenemos que lecturar porque no hemos ido a una campaña. El 2019 sí vamos a ir a una campaña. Y el 2019
don Luis Revilla, el alcalde de La Paz, también nos puede, ese día sí nos puede preguntar el día después de la elección, cómo nos fue. Otra opinión, Carlos Mesa. Es un mensaje sobre la deriva de nuestra democracia y el descrédito de nuestra justicia. Se impone que respete la soberanía popular expresada de nuevo con contundencia. Estamos a la deriva y la justicia está con un descrédito altísimo. Pucha, si estamos a la deriva, estamos en un escenario fatalista como el que escribe Carlos Mesa, peor todavía, ese más bien el más diplomático de los mensajes. Hay mensajes que hablan de una eventual ausencia de democracia, de una dictadura prácticamente. Bueno, y si está en un contexto así, ¿qué hace formando parte del gobierno nacional? Porque él es vocero y él es un servidor público. Roberto Lacerna, un sociólogo cochabambino. Él dice, es difícil saber quién ganó ayer, pero facilito saber quién fue derrotado. Mejor justicia y mejor gobierno ya. Da la idea de que el derrotado fue el gobierno, ¿verdad? Siguen con la lógica de plebiscitar al gobierno cuando el gobierno no ha sido en elecciones. ¿Acaso estaba la cara del presidente, de algún ministro? No estábamos, nosotros no estábamos siendo candidatos. Los candidatos eran 96, 95 postulantes. Esos eran los candidatos, no éramos nosotros los candidatos. Sigue esa lectura obtusa, dirigida, intencionada, de tratar de plebiscitar. Esta no ha sido una elección de políticos, no hemos participado nosotros. El día que participemos nosotros, que hagan la valoración, que hagan la medición, que hagan todo el comentario, y sí, ahí vamos a responder. ¿Cómo podríamos decir nosotros no hemos sido los...? El último comentario de Andrés Gómez, un periodista crítico a la gestión de gobierno. Él dice, no esperen que el MAS reconozca la derrota de Morales. Algo así no sucede en política, pero internamente están desmoralizados. Deberían ver las caras de todos los que intentan ocultar con sus palabras el triunfo del pueblo. ¿Usted está desmoralizado, sus colegas también? No, en absoluto, en absoluto. Don Andrés Gómez, ya lo conocemos, dice narcodictadura, dictadura. O sea, es pintoresco lo que dice, lo que escribe, porque solo da pie a pensar de que a algunos se le acabaron las ideas y creen que con tratar de adjetivarnos, con tratar de posicionar algo en las redes, la gente y todos los ciudadanos consumen eso. También se mide la percepción que tienen los ciudadanos sobre el gobierno, sobre cómo califican. Y en todas las mediciones, el presidente Evo está entre 55 y 60%. Entonces, caen por su propio peso una serie de afirmaciones, de intentos de plebiscitos, de descalificaciones, que son propios, bueno, y están en su derecho, tienen todo el derecho de expresarse, es el disenso. Pero yo no tendría por qué estar desmoralizado, porque le vuelvo a decir, nosotros no hemos sido los que hemos estado en la campaña, no hemos sido candidatos. Más bien yo diría, también en la lógica política de medir esto, los que vaticinaban y pronosticaban que iba a haber 70, 80% de votos nulos, yo creo que hoy no están para batir palmas, porque obviamente la tendencia indica que el voto nulo se va a quedar entre el 50 y 52%. Pero ustedes esperaban un porcentaje de votos nulos menor, me imagino. Nosotros esperábamos que la población se pudiera expresar con decisión para poder transformar la justicia. A eso apostamos, que la población sea la depositaria de una decisión para transformar la justicia, y eso se hacía con el voto válido. La oposición administró una posición del voto nulo como una forma, y precisamente esta, de plebiscitarnos, de medirnos y de salir a las calles a decir, este es el triunfo del pueblo, es el triunfo de nosotros, cosa que no ha sucedido, porque, vuelvo a decirle, nosotros no hemos sido depositarios de una candidatura, no hemos candidateado nosotros, nuestras caras no han estado en las papeletas. El día que estén nuestras caras en las papeletas, que esté la cara del presidente, que esté el color del partido político, que esté toda una selección de ciudadanas y ciudadanos en los cargos, ese día sí, o el día después, vamos a hacer la medición, vamos a hacer el análisis, y ahí sí nosotros vamos a asumir
y vamos a responder por lo que sucedió. Pero hoy no podríamos, y el presidente hizo una gráfica interesante, más o menos dice, es un equipo de fútbol que está jugando una suerte de entrenamiento. Aunque había varios jugadores, me refiero a los candidatos a varios tribunales que estuvieron en el equipo del gobierno en los últimos años. Y probablemente fueron servidores públicos, pero ellos participaron de una convocatoria, una selección que fue secundada por la universidad pública, por los medios de comunicación y por la propia oposición. Si usted revisa los resultados finales de la selección de los 96 candidatos inicialmente, la oposición validó y luego seguramente en el cuartel general decidieron apostar por el descrédito, por el rechazo, por desestabilizar esta elección judicial. Hecho que, para mi modo de ver, y pueden haber otros puntos de vista, se respetan, la oposición no logró su cometido, que era precisamente el llegar a porcentajes, obviamente del 70 y del 80%. Como no llega a esos porcentajes, se les ocurre sumar los votos blancos, es decir, votos blancos y votos nulos, este porcentaje. Tema del cual ya hemos hablado. Tampoco también una exageración y una intencionalidad política con la estadística. Para finalizar, viceministro, esta interesante charla, ¿ustedes desde el punto de vista gubernamental confían en que vamos a tener una mejor justicia a partir de esta elección y de la presencia de nuevos magistrados en todas las instancias del órgano judicial? A eso estamos apostando, ¿no? La elección judicial necesariamente debe tener a ciudadanos y ciudadanas que sean los que puedan llevar adelante la operativización de estas transformaciones de la justicia que ya fueron producto de la cumbre judicial en Sucre, las reformas judiciales que está planteando el Ministerio de Justicia. Hay todo un contenido de reformas que debe ser encarado por estos nuevos ciudadanos, estas nuevas autoridades que han sido ungidos con el voto y deben, a partir de su posesión, trabajar en esta reforma de la justicia. A eso estamos apostando. Muy bien, así hemos llegado al final de esta entrevista. Hugo Siles, viceministro de Autonomías, a quien agradecemos su presencia y desde luego su tolerancia en un debate que siempre es sano para discutir ideas diferentes a partir de determinados puntos de vista. Su despedida en una oración muy corta. Gracias, es siempre importante y es una oportunidad, creo, el poder informar a la población de con algunos datos, con alguna información que también creo que es importante, porque después de una elección las lecturas pueden ser variadas. Seguro que pero sí. Lo que uno tiene que hacer también en democracia y en el espacio que nos permite tan gentilmente su medio de comunicación es decir las cosas que nosotros creemos que han sucedido y también respetar otros puntos de vista. Pero a veces, cuando escuchamos que en Bolivia hay una dictadura, hay un golpe de Estado, hay una tiranía, no hay democracia, bueno, ya esas afirmaciones, más allá que estén cargadas de política, tienen una absoluta intencionalidad que es no solamente contaminar en el ambiente político, sino es alejarse de la realidad y de la verdad. El político también tiene que estar permanentemente acompañado de la verdad, de las cifras, de los datos. Yo no puedo decir hay una dictadura, no puedo escribir yo un artículo y decir hay una dictadura, siendo que soy vocero de la causa marítima. Entonces, era una frase corta de despedida. Sí, corta, me alargué. Gracias. Gracias, viceministro, Gracias, por su presencia. A ustedes unos instantes de pausa y luego proseguimos con este